Invitamos al escenario a Marcelo Mena, doctor en Ingeniería Ambiental e ingeniero civil en Bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretario y ministro de Medio Ambiente y jefe de investigación en cambio climático del Banco Mundial. Bienvenido. Okay. Muchas gracias. Ya estamos, vamos a partir entonces. Es mi primer día en Chile de vuelta. Me fui el 19 de marzo. Así que he estado trabajando en Washington y les quiero actualizar de lo que va el Banco Mundial con respecto a apoyar a los países para que estén más preparados para el cambio climático. Y por lo tanto, en octubre apareció un estudio que mostraba que para poder cumplir las metas del Acuerdo de París, para poder realmente cumplir esa promesa de entregar un futuro climático seguro hacia el mundo entero, no solamente algunos, que las islas no desaparezcan, que los glaciares se mantengan, era necesario llegar a 1,5 grados de calentamiento. Y para poder hacerlo, es necesario hacer una transformación muy profunda de la economía. No se trata solamente de energía, no se trata solamente de transporte, se trata de cada una de las cosas que hacemos nosotros. Y por tanto la responsabilidad yace no solamente en los gobiernos, sino que también en las personas. Y por tanto, para poder llegar a 1,5 grados es necesario reducir las emisiones totales en 45%. Si queremos llegar a 2 grados, pero en ese nivel algunas islas desaparecen, tiene que ser 20% de reducción. Y para poder llegar a 1,5 grados tenemos que llegar a ser cero emisión neta a mediados de siglo. Y si queremos a 2 grados, un poquito más de tiempo tenemos. Por lo tanto, tenemos que empezar a avanzar desde ya, nos queda muy poco tiempo y por lo tanto la postergación que hemos tenido de tomar medidas hace que sea mucho más urgente hoy día esas medidas. Y países que tengan mucha contaminación local también tienen la ventaja de poder tomar medidas con respecto a los contaminantes de vida corta. La leña, lo que es el diésel, tiene un material particulado que es oscuro que también calienta el clima y es necesario reducirlo. Esta imagen de acá es de un habitante de Togo y lo más probable es que no sepan que esa estructura es la que tiene ahí mismo. Y esa estructura es el antiguo pozo donde sacaba agua su pueblo. Desapareció su casa. La erosión costera está causando el desplazamiento de cientos de miles de personas, no en el futuro, sino que hoy día. Y es por eso que ayer lanzó nuestra CEO del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, el plan de adaptación al cambio climático del Banco Mundial para poder tomar mejores medidas. Pero para poder evitar que tener que tomar tantas medidas de adaptación es necesario reducir las emisiones como nunca antes los hemos hecho. Todos los sectores, muchas tecnologías distintas y realmente se requiere un cambio de comportamiento porque el planeta no es infinito. Y eso va a significar un aumento sustancial de las tecnologías limpias. Esta imagen me importa mucho porque acá los niños en la COP24 dijeron quedan 12 años. Una persona que haya entrado primero básico este próximo marzo va a tener que haber cambiado completamente la economía cuando salga a cuarto medio. Esto no es algo teórico. Mi hija más pequeña, Eloísa, entró al jardín infantil y cuando salga a cuarto medio tenemos que haber cambiado todo si es que queremos que tengan un futuro más promisorio. Las consecuencias económicas son tremendas. La OECD ha estimado de que se puede perder 1,6% del PIB global al año 2060 por cambio climático. Se pierde cerca del 1% del PIB global por contaminación atmosférica. Lo que es necesario hacer es fundir estas políticas de cambio climático y contaminación atmosférica para el camino más seguro, más rápido y más limpio y más saludable, y así podemos cumplir la meta de 1,5 grados. Si tenemos dos caminos, o tomamos medidas ahora, como pueden ver en el corto plazo tenemos que tener una reducción drástica de emisiones, o podemos apostar a algo que no sabemos cómo va a funcionar, como la captura de carbono. Y por lo tanto, yo creo que el camino está claro, que no podemos seguir postergando y postergando las medidas que tenemos que tomar si es que realmente nos importan tanto nuestros niños como decimos todos los días. Y para el Banco Mundial, ¿por qué esto es importante? Porque el cambio climático y la pobreza son dos caras de una misma moneda. Si fallamos en una, vamos a fallar en lo otro.
Y por eso, hoy día, cerca de 1/3 del monto que financia el Banco Mundial en cuanto a préstamos es asociado a cambio climático. 20.000 millones de dólares el último año, y eso ha causado que tengamos más compromisos todavía. Porque en la COP24 recientemente se anunció que se va a financiar en torno a 200.000 millones de dólares en los próximos 5 años, con un fuerte trabajo con el sector privado para poder ayudar que también sean parte de las soluciones. Y también recientemente, ayer de hecho, se hizo un compromiso de 50.000 millones de dólares en adaptación al cambio climático por los próximos 5 años en el contexto de esta estrategia de adaptación al cambio climático, ya que a diferencia de otros bancos, el Banco Mundial va a la par la adaptación con la mitigación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nuevamente, si hemos construido, invertido para que los países se desarrollen, todo puede desaparecer en un par de eventos. Como pueden ver en este índice de riesgo climático global que publica Germanwatch, el año pasado, 2017, Perú perdió 1,5% de su PIB por ese niño costero que causó estragos en el año 2017. O países como Dominica, la isla, que puede perder 200% de su PIB en un huracán. Entonces se trabaja tanto para poder llegar a un desarrollo, y el cambio climático puede echar todo abajo. Y por tanto hay un interés de poder invertir en la adaptación y la resiliencia. Y nosotros hablamos de que hay un triple dividendo, que hoy día cuando tú inviertes en adaptación no solamente preparas que el proyecto funcione mejor y que haga que lo que esté alrededor sea más seguro, sino que también es posible habilitar inversiones, baja la incertidumbre. Si yo tengo un lugar donde se sabe que no va a haber impactos climáticos, el sector privado va a invertir ahí. Por tanto, tiene un segundo dividendo. Y un tercer dividendo son los beneficios sociales y ecológicos que pueden venir, como por ejemplo cuando uno resguarda los humedales costeros, que prestan servicios ecosistémicos al mismo tiempo de resguardar a las personas de desastres naturales. El caso más emblemático que yo recuerdo, los humedales de Ongoy, hoy día Santo Naturaleza, que en su momento, el tsunami del año 2015, fueron capaces de mitigar el impacto del tsunami. Cuando uno cuida la naturaleza también te cuida de vuelta. Un tema importante que causa mucho conflicto hoy día y que puede agravarse mucho, tiene que ver con las personas que van a ser desplazadas por cambio climático. La unidad que yo lidero en el Banco Mundial presentó a comienzos de año un estudio que se llama Groundswell, que habla de cuántos migrantes climáticos se van a generar en distintos escenarios. Si no tomamos medidas, van a haber 145 millones de migrantes climáticos, sumado a los 100 millones de personas que pasan a la pobreza potencialmente por el cambio climático. Entonces, las razones de actuar están claras. Si queremos crecimiento, tenemos que lidiar con esta amenaza. Sin embargo, no todo es riesgo y tenemos una tremenda oportunidad de transformar esto en una oportunidad de crecimiento. Y hoy día es perfectamente posible desacoplar el crecimiento de las emisiones. Este estudio que publicó la EPA de Estados Unidos en el año 2017 analizando el caso de Santiago muestra que, por ejemplo, si no hubiéramos tomado medidas, las que hemos tomado por los planes de contaminación sucesivos, estaríamos hablando que 10.000 personas morirían en Santiago por contaminación atmosférica. Hoy día las medidas que se han tomado en más de 25 años de trabajo han permitido que la economía de Santiago sea el triple, la contaminación sea 1/3 y que hayamos evitado la muerte de 10.000 personas al año. A nivel global, hay un estudio que se llama New Climate Economy que lanzó el profesor Stern y varios otros académicos y expresidentes que dicen que en realidad los beneficios que podemos tener hasta el año 2030 en invertir en cambio climático son 26 trillones de dólares, cifras gigantescas. Y voy a empezar a dar ejemplos de por qué esto puede funcionar. Hace 5 años se pensaba que las energías renovables eran caras. Hoy día son un motor de crecimiento a nivel global. 70% de la inversión global en energía el año pasado fue en energías renovables no convencionales. Y eso se daba porque la energía nueva era más barata que una termoeléctrica a carbón nueva. Lo que está pasando hoy día es que la central nueva, renovable no convencional, está más barata que la que está operando a nivel mundial.
en cada vez más lugares del mundo. Y eso es una tremenda noticia, porque significa que hoy día puede pasar a ser un sector de inversión potente, con un círculo virtuoso, en donde más energía crea empleo y es bueno para el medio ambiente. Y la próxima revolución tiene que ver con el almacenamiento. La reducción de costo de almacenamiento tiene implicancias importantes, porque significa que un país puede pasar a ser 100% renovable. Estamos partiendo por las islas. Hace un mes apareció las licitaciones nuevas en Hawái con almacenamiento. Más de 240 megas de paneles solares fotovoltaicos respaldados por baterías de litio, con costos que son más baratos que una central a gas natural nueva. Es el comienzo, va a seguir adelante. Esto tiene importantes implicancias en el transporte. Y la segunda revolución viene con la electromovilidad, en donde ya hemos visto cómo una ciudad como Santiago puede tener la flota más grande de buses eléctricos fuera de China. Y fue una evolución natural de distintos tipos de buses y por lo tanto hemos llegado a un lugar donde el transporte puede ser de mucho menores emisiones. Y así también en el corto plazo vamos a ver cómo esto se va a trasladar a la micromovilidad, como ya están viendo los scooters eléctricos, o transporte eléctrico privado. ¿Y por qué esto se dio? Porque hoy día mismo, en una ciudad de tamaño medio o grande, un bus eléctrico es más barato que un bus a diésel. ¿Por qué? Porque el costo de operación es en torno al 70% más barato, a pesar del costo mayor. Pero se espera que en el corto plazo, estamos hablando de cerca de 10 años, va a ser más barato el bus eléctrico a secas. Por lo tanto, no va a haber dónde perderse. Entonces, la forma en la cual se pudo llevar a cabo esto fue que se modificaron los contratos para extender y pagar simplemente esta inversión que es más cara para poder beneficiarse con mayores años del menor costo de operación. Entonces, fue sin subsidios, fue sin préstamos, fue una forma basada en el mercado. Finalmente, hay un estudio que me llamó mucho la atención cuando llegué al Banco Mundial que muestra que cuando uno tiene que implementar todas estas cosas que le acabo de decir, de transformar la economía, el transporte hacia una economía de bajas emisiones, se requiere una gran cantidad de minerales. Y esos minerales son fundamentalmente el cobalto, el litio y el cobre. Una turbina eólica de 3 megas requiere 5 toneladas de cobre. Un auto eléctrico requiere 5 veces más cobre que un auto convencional. Entonces, por tanto, ¿quién hubiera pensado que mayor acción climática podía beneficiar a economías que son extractivas? Pero esto no puede ser un cheque en blanco. Esto tiene que ser de bajas emisiones. Esto tiene que ser sin conflicto con el medio ambiente. Y es por eso que el banco está pronto a lanzar una iniciativa que se llama Climate Smart Mining para poder apoyar a las distintas empresas a que acepten y tomen y adopten medidas que son para la adaptación al cambio climático, de manera que haya agua desalada, que no esté en conflicto con las comunidades locales, pero que también sea de bajas emisiones. Y eso, de acá está el estudio que les quería mostrar, de que efectivamente va a haber un doble de demanda de cobre, de litio, para poder implementar el Acuerdo de París. Entonces, aquellas economías que tienen estos insumos se van a ver beneficiados en forma neta para que el mundo se ponga de acuerdo y mitigue con esta forma. Entonces, nuevamente, es una paradoja que las economías extractivas perfectamente se pueden beneficiar con una acción climática. Pero esto no puede ser algo desde un Ministerio de Medio Ambiente, desde un Ministerio de Energía, sino que tiene que ser y habla del corazón de la economía de los países. Y es por eso que el Banco Mundial lanzó en octubre una coalición de ministros de Hacienda por la acción climática. Ahí el secretario general de Naciones Unidas indica: es necesario tener una acción climática, tenemos que tener presupuestos, tenemos que ver estos riesgos climáticos. Y coincide que el primer presidente de esta coalición es el ministro Larraín con el ministro Orpo de Finlandia, donde esto va a ser una agenda potente hacia el futuro. Como decía Greta, que viene en la COP24, es necesario dar vuelta a esto. Hoy día estamos arriesgando crecimiento, estamos arriesgando a las personas, pero tenemos una tremenda oportunidad de construir una sociedad más justa, más limpia, más eficiente, que crece más. Y eso es una buena noticia, pero esto no puede ser de algunos, sino que tiene que ser de todos. Quería cerrar solamente con una diapositiva, un dibujo de Guillot,
que hablaba que siempre me tocaba esto cuando estaba trabajando, que siempre llegaba un sector a culpar al otro. No es la leña, son los autos, son las micros, son los buses, son las quemas agrícolas. Somos todos. Somos todos. Y en esta responsabilidad no podemos pensar que serán otros los países los que tomen medidas. Los países de ingreso medio son los que están aumentando sus emisiones. Son los que tenemos la responsabilidad. Y si somos tan responsables con decirle a nuestros niños en la mañana que nos importan mucho, tenemos que hacer todo lo posible para contribuir que su futuro climático sea seguro. Muchas gracias.